En urgencias, cada paso cuenta. Conocer cómo se realiza el control de la respiración nos permite comprender las urgencias respiratorias, sus mecanismos y, por lo tanto, iniciar un tratamiento. Hola, urgenciómanos, bienvenidos a Sala de Choque, donde hablamos sobre urgencias. El día de hoy conoceremos otra parte de la fisiología respiratoria. La respiración es un proceso automático y rítmico, aunque también podemos controlarlo. El objetivo de la respiración es mantener los niveles de la presión parcial de dióxido de carbono, presión parcial de oxígeno y pH en sangre. Existen tres componentes para controlar la respiración: centros de control, sensores y efectores. Iniciamos con el centro de control. No hay un único sitio, sino que existen varios controladores. El más importante es el complejo pre-Bötzinger, localizado en la médula oblonga o bulbo raquídeo, a nivel de las olivas, entre el núcleo ambiguo y el núcleo reticular lateral. Es el generador de patrón central, con función inspiratoria mayormente, e interactúa con el complejo de Bötzinger, el grupo respiratorio ventral caudal y el grupo respiratorio ventral dorsal. El grupo respiratorio dorsal se localiza cerca del núcleo del tracto solitario. Se compone por neuronas inspiratorias y recibe aferencias a través del nervio glosofaríngeo, también conocido como el noveno par, y del nervio vago, décimo par, estimulando el diafragma y los músculos intercostales internos. Sincroniza el ciclo respiratorio, el ritmo y la frecuencia respiratoria, así como la protección de la vía aérea. Las neuronas del grupo respiratorio ventral tienen función expiratoria. Se localiza en la región ventrolateral del bulbo raquídeo y se conforma del núcleo retroambiguo, con función expiratoria de músculos intercostales y abdominales. Se encarga de la expiración forzada. Núcleo paraambiguo controla la contracción de los músculos inspiratorios contralaterales, así como la dilatación de la vía aérea superior. Núcleo retrofacial controla el complejo de Bötzinger. Se encarga de inhibir las células inspiratorias del grupo respiratorio dorsal. Centro neumotáxico. Se localiza en el puente. Envían impulsos inhibitorios hacia las neuronas del bulbo raquídeo. Su estimulación causa inhibición del esfuerzo inspiratorio, disminuyendo el mismo, lo que regula el volumen inspiratorio y la frecuencia respiratoria. Se compone del núcleo de Kölliker-Fuse y del núcleo parabraquial. El centro apneúsico, localizado también en el puente. Sus impulsos estimulan la inhibición de las neuronas expiratorias. Se encarga de detener la inspiración, evitando así la sobreexpansión pulmonar. Continuamos con los efectores de la respiración, que incluyen la unión de las neuronas motoras superiores con las inferiores, en el asta anterior de la médula espinal. El grupo respiratorio ventral y dorsal del bulbo raquídeo envían eferencias a la médula espinal cervical. Se originan eferencias en la corteza durante el control voluntario de la respiración, que se envían a los haces corticoespinales en el tronco cerebral hasta la médula espinal cervical alta. Con origen en el bulbo raquídeo, suprapontino o cortical, se encargan de efectuar la respiración involuntaria no rítmica que se puede generar en la deglución, la tos o el hipo. Estas eferencias activan por vía nervio frénico al diafragma y por nivel torácico se activan los músculos intercostales externos. También se estimulan los músculos intercostales internos y otros músculos expiratorios. Continuamos con los sensores, donde tenemos a los quimiorreceptores centrales, también llamados quimiorreceptores vulvares, ya que se localizan en la superficie ventral del bulbo raquídeo, cerca de la salida de los pares craneales 9 y 10. Están separados de las neuronas respiratorias dorsales y ventrales. También se encuentran rodeados por el líquido extracelular del cerebro y responden a los cambios de concentración de hidrogeniones en ese líquido. El aumento de la concentración de hidrogeniones estimula la ventilación y su disminución la inhibe. La composición del líquido extracelular que baña a los receptores es regida por el líquido cefalorraquídeo, por el flujo sanguíneo local y por el metabolismo local. De esos factores, el más importante es el líquido cefalorraquídeo, ya que se halla separado de la sangre por la barrera hematoencefálica, que es relativamente impermeable a los iones hidrógeno y bicarbonato.
El CO2 molecular se difunde a través de ella con facilidad. Cuando la PCO2 sanguínea aumenta, el CO2 se difunde hacia el líquido cefalorraquídeo desde los vasos sanguíneos cerebrales, que liberan iones hidrógeno estimulando los quimiorreceptores. De esta forma, el nivel sanguíneo de CO2 regula la ventilación por su efecto sobre el pH del líquido cefalorraquídeo. La hiperventilación resultante hace que la PCO2 sanguínea descienda y por lo tanto también disminuye en el líquido cefalorraquídeo. La vasodilatación cerebral que acompaña a la PCO2 arterial aumentada favorece la difusión del CO2 hacia el líquido cefalorraquídeo y hacia el líquido extracelular del encéfalo. Seguimos con los quimiorreceptores periféricos. Aquí tenemos a los cuerpos carotídeos que se ubican en la unión de la arteria carótida interna y externa y a los cuerpos aórticos que se encuentran a lo largo del callado aórtico. Estos responden a la disminución de la PO2, principalmente y de forma menos intensa a cambios en la PCO2 y el pH. En la hipoxia se liberan catecolaminas como dopamina, serotonina y acetilcolina que actúan como neurotransmisores. Estimulan terminaciones nerviosas en el seno carotídeo, en los cuerpos carotídeos a través del nervio glosofaríngeo, hasta el sistema nervioso central donde se genera una respuesta. Los estímulos de los cuerpos aórticos viajan a través del nervio vago. La respuesta es relativamente escasa, hasta que la PO2 arterial se reduce a menos de 100 milímetros de mercurio, pero a partir de ahí su frecuencia aumenta rápidamente. Los quimiorreceptores periféricos son responsables de cualquier aumento en la ventilación en el ser humano como respuesta a la hipoxemia arterial. Los cuerpos carotídeos responden a la caída del pH arterial, pero no los aórticos. Tenemos a los receptores de estiramiento. Estos receptores se encuentran dentro de la musculatura lisa de las vías aéreas. Generan impulsos cuando se distiende el pulmón y su actividad persiste mientras éste se mantenga insuflado, de modo que muestra poca adaptación. Sus impulsos ascienden por fibras mielínicas gruesas del nervio vago. El principal efecto reflejo de la estimulación de estos receptores es un retardo de la frecuencia respiratoria porque se prolonga el tiempo expiratorio. Esto se conoce como el reflejo de insuflación de Hering-Breuer. Los receptores de irritación están entre las células epiteliales de las vías aéreas y son estimulados por gases nocivos, humo del cigarrillo, polvo inhalado y aire frío. Los impulsos ascienden por fibras mielínicas vagales y entre los efectos reflejos figuran la broncoconstricción y la hipernea. Los receptores J, o también llamados yuxtacapilares, se encuentran en las paredes alveolares, próximos a los capilares, y son terminaciones de fibras C amielínicas. Responden con gran rapidez a las sustancias químicas inyectadas en la circulación pulmonar. Los impulsos ascienden por fibras amielínicas de conducción lenta del nervio vago y pueden originar una ventilación rápida y superficial. Un aumento de la presión arterial puede causar hipoventilación refleja o apnea por estimulación de los varorreceptores aórticos y del seno carotídeo. La disminución de la presión arterial origina hiperventilación. Los receptores de dolor y temperatura. La simulación de muchos nervios aferentes puede generar cambios en la ventilación. El dolor muchas veces causa un periodo de apnea seguido de hiperventilación. El calentamiento de la piel puede ocasionar hiperventilación. Los receptores nasales y de las vías aéreas superiores. Contienen receptores que responden a la estimulación mecánica y química. Responden con estornudos, tos y broncoconstricción. Generan espasmo laringio si se produce irritación mecánica de la laringe. En resumen, los receptores se encargan de enviar información sobre los niveles de PCO2, PO2 y pH hacia los centros de control. Ahí la información es analizada y envía una señal hacia los efectores en respuesta para modificar la respiración, profundidad, frecuencia y ajustar los niveles de PCO2, PO2 y pH. Cuéntame, urgenciómano, ¿cómo relacionas esta información con las urgencias respiratorias? Déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, esto es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. No olvides unirte a nuestras membresías y pasar por la tienda virtual. Gracias por llegar al final de este video.